Pues buenos días. Hoy tengo una palabra para Miguel, pero también es para ti. ¿Quién quiere recibir palabra hoy? Podemos estar atentos a lo que Dios nos hable. Esta palabra es una palabra para mí y quiero compartirla. Y miren, eh, busquen por favor 1 Corintios 10:13. Y menciona 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. La palabra tentación, que viene ahí la primera frase, es la palabra peirasmos, que quiere decir poner a prueba. Y esto es por un experimento del bien. Así lo describe el diccionario, es una palabra griega. Esta palabra peiramos, cuando dice no os ha sobrevenido ninguna tentación, podríamos decir no os ha sobrevenido ninguna peiramos, es decir, no os ha sobrevenido ningún momento en el que seas puesto a prueba por experimento del bien, pero también por experiencia del mal. O sea, puede venir en ambos casos. Es una palabra peiramos que quiere decir también disciplinar. Esta misma palabra quiere decir adversidad, quiere decir prueba, quiere decir tentación también, como está traducido ahí. Entonces, si leemos ese versículo con eso en mente, podríamos decir, no os ha sobrevenido ninguna tentación, prueba, problema o dificultad que no sea humana. Pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, prueba, problema o dificultad. Él os va a dar la salida para que podáis soportar. Acompáñame a orar. Señor, gracias porque siempre podemos acudir a ti, a tu palabra, y tú nos das sabiduría, nos das dirección. Que hoy podamos encontrar el camino que tú has preparado para cada uno de nosotros. Que cada persona que está aquí hoy pueda tener un encuentro personal, íntimo, cercano contigo, y podamos caminar de tu mano, aún en medio de pruebas y situaciones difíciles. Déjanos verte, déjanos ver como tú ves. Ayúdanos, Señor, háblanos. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y luego encontré que la Nueva Biblia de las Américas, la versión de la Nueva Biblia de las Américas, de este mismo pasaje, me da un dato que me llamó mucho la atención, y de ahí surge el título que ahorita se los doy para este mensaje. Porque dice 1 Corintios 10:13 de la Nueva Biblia de las Américas, no les ha sobrevenido ninguna tentación, que ya sabíamos que esto es problema, prueba o dificultad. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación, prueba, problema o dificultad, proveerá también, ¿qué? Me gustó mucho esa palabra, la vía de escape a fin de que puedas resistirla. Y entonces el título de hoy, porque este es el plan de Dios, es vía de escape para las pruebas. De ahí surge este título, vía de escape para las pruebas. Si recordamos en la historia, el pueblo de Israel cuando salió de la esclavitud de Egipto y iba camino rumbo a la tierra prometida, de pronto surge que los empieza a perseguir Faraón con sus ejércitos. Y tenían montaña por un lado, montaña por otro lado. Atrás venían Faraón con su ejército, pero enfrente tenían el mar. Y no había forma de salir, no había forma de escapar. No podían alcanzar con niños, con ganado, no podían escalar por las laderas ahí en la montaña. El regreso no era opción. No tenían a dónde ir y del otro lado tenían el mar. Pues Dios se abrió el mar. Él dio una ruta de escape. Él les dio, cuando movió la vara,
se abrieron las aguas, pasaron en seco y cuando vino el enemigo se regresaron las aguas. Pero Dios proveyó esta ruta de escape y ese es el plan de Dios para nosotros. Existe un plan de escape, Dios quiere sacarnos victoriosos. Segunda de Corintios 2:14 nos dice que Dios, al que le debemos de dar gracias, nos lleva siempre de triunfo en Cristo Jesús. Y vamos de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, y pasamos por pruebas, pero habrá dificultades, sin embargo, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dios te lleva de victoria en victoria. La Biblia dice que Él no nos dejará ni nos desamparará. Hebreos 13:5. Ahí dice, no te desampararé ni te dejaré. Entonces toma estas palabras que Dios te le está dando. Y luego el versículo 6 de Hebreos 13 nos dice de manera, y podemos repetir esto juntos, leerlo si me acompañan, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Él es mi ayudador. Y Él dice, no te dejaré ni te desampararé. Entonces en nuestros problemas, en nuestras pruebas, necesitamos buscar ese camino que Dios ha provisto. Él ha provisto esta vía de escape. Necesitamos buscar la provisión de Dios que Él ha preparado para nosotros con anticipación y ya la tenemos, ya está ahí, ya existe. Simplemente tenemos que buscar su provisión y ahora, tal vez tú no la puedas ver ahora, tal vez no sepas qué camino tomar, pero Dios tiene una provisión para ti. Él tiene un camino para que lo andes, porque Él no te ha desamparado en medio de tus pruebas. Ahora, tal vez y en forma sincera digas, es que yo me lo busqué. Es que yo estoy en esta situación porque yo provoqué esto. Tal vez tengas razón, sin duda, puede ser. Muchos hemos enfrentado situaciones que han sido consecuencias de nuestras decisiones, de nuestros hechos. Pero la Biblia dice que Dios es fiel y su fidelidad no se basa en nuestra fidelidad. Qué bueno que esto es así. Él es fiel en todo tiempo. Él es un Dios de gracia en todo tiempo. ¿Y sabes cuál es la definición de gracia? ¿Cuál es la definición de gracia? La gracia es un don inmerecido. O sea, es un regalo que no te mereces, un regalo que te dan. Bueno, no depende entonces de tus obras, de tu fidelidad, depende de su fidelidad, de su bondad. Todo esto. Ahora, ¿qué es lo que tienes que hacer? Arrepentirte, eso sí, date vuelta de la dirección que ibas, cambia de dirección y empieza a confiar en Dios y en su misericordia. Busca la palabra de Dios, busca su espíritu para recibir la guía. ¿Cómo podemos navegar por este terreno tan difícil en el que nos hallamos? Ya sea físico, financiero, espiritual, emocional. Pues cualquiera que sea la forma en la que sea tu problema, ¿cómo lo navegamos? ¿Qué cosas pueden ayudar a navegar las dificultades que estamos enfrentando? Bueno, pues hoy quiero hablarles de 7 verdades fundamentales, 7 verdades que nos pueden ayudar para saber escoger un camino correcto. Hay 7 fundamentos que te van a ayudar a soportar las pruebas y a seguir andando el camino que Dios ha diseñado de antemano para ti, que es una vía de escape. En primer lugar, la primera verdad que quiero yo mencionar es que Dios no es tu enemigo. Y esto quiero que quede bien, bien claro. Esto es lo primero que tienes que considerar cuando estás en medio de las pruebas, que Dios no es tu enemigo. Tenemos un adversario, sin duda, pero Dios no es tu adversario. Entonces esto que quede claro, y ahorita voy a repasar un poquito más este punto. Número 2, el diablo es tu adversario. Esa es otra verdad, otro fundamento que tenemos que entender. Dios no es tu adversario, pero el diablo, él sí es tu adversario. En primera de Pedro 5:8 nos dice, sed sobrios y velad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario el diablo, y ahí lo está describiendo, vuestro adversario el diablo, él sí es tu adversario. Él como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Y esto me da mucha información, porque aquí me dice que él no puede devorar a cualquiera. Él anda buscando a quien devorar. ¿A quién creen que va a devorar?
Si él anda alrededor buscando a quien devorar, pues yo entiendo que el que esté dentro del rebaño está más protegido que el que se desbalaga. El que anda solo, ese es más fácil de devorar. Aquel que tiene una grieta en su armadura, ese es más fácil de devorar. Aquel que anda en una vida de desobediencia, ese es más fácil de devorar. Pero el que está buscando a Dios, el que está caminando de la mano de Dios, el que está cerca del cuerpo de Cristo, cerca de la presencia de Dios, aquel que está escudriñando la palabra, que está creciendo constantemente, que va de la mano de Dios, ese va a estar protegido y no va a ser devorado. El riesgo es para el que anda de llanero solitario o que trae una vida desordenada, que necesita corregir. Entonces el diablo es nuestro adversario, no Dios. Y puedes tú entonces decirle, diablo, yo sé que tú andas buscando a quien devorar, ese no soy yo, búscate otro porque yo no soy tu cliente. No cuentes conmigo, yo no voy a cooperar para que se te haga fácil las cosas. Jesús dijo lo que para mí es una línea de demarcación muy clara en Juan 10:10, que el ladrón, hablando del diablo, no viene sino para, ¿se acuerdan? Robar, hurtar, matar y destruir. O sea, ahí me describe, este es el ladrón, este es el enemigo que tengo, este es el adversario. Él quiere hurtar, matar y destruir, pero Jesús te dice, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y estaba leyendo ahí esta palabra abundancia, y en griego quiere decir superabundancia, como que se oye más bonito, lo hubieran puesto la traducción así. Yo he venido para que tengan vida y que la tengan en superabundancia, como que se oye acá más impactante. Así es como Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. El diablo solo viene a robar, matar y destruir. Así es que hay que definir y aclarar bien las cosas y identificar. Si roba, mata y destruye, no es Dios, es obra del enemigo. Por el contrario, si da vida, ¿de quién es la obra? De Jesús. Si te da vida, eso es de Jesús. Si viene a robar tus finanzas, ¿de quién es? Si viene a robar tu salud, ¿de quién es? Si viene a robar tu paz, ¿de quién es? Si viene a robar tu matrimonio, a quebrantarlo, a destruir tu matrimonio, ¿de quién es? ¿De quién viene? Entonces tenemos que identificar, no es algo que viene de Dios. Les quiero platicar una historia que escuché recientemente. Esta la dio un pastor que él platica que cuando él estaba, es un pastor que ya tiene muchos años, ya es grande, es abuelito y todo, pero cuando él estaba joven y estaba recién convertido, él estaba en una banca, me imagino como que en un parque público o algo, pero estaba en una banca, estaba tomando un café y estaba leyendo la Biblia, solo ahí estaba. Y de pronto ve que se acerca y en una banca que estaba al lado de la de él, donde él estaba solo, viene una señora con su esposo. Y el esposo apenas podía caminar, estaba su salud muy deteriorada. Parecía que estaba a punto de desplomarse, dice, así describe él. Y entonces ellos vienen y se sientan junto al que estaba recién convertido y que estaba enamorado leyendo la Biblia. Y él trató de sacar una conversación, pero con vías a evangelizarlos, a hablarles de Cristo. Entonces empieza él, hola, ¿cómo están? Buenos días. Y empieza ahí a entablar esta conversación, pero al estar platicando, él se da cuenta que estas personas, este matrimonio eran creyentes. Y se dio cuenta de esto y la mujer entonces empezó a ver más confianza y le contó que el esposo había tenido 7 infartos. Y mientras el hombre estaba así, que no decía nada, el esposo, ¿verdad? No hablaba, no decía nada. Y dice, su vida se veía que pendía de un hilo, y su calidad de vida había disminuido por esa gran lucha que había tenido después de 7 infartos. Pobre hombre, había enfrentado infarto tras infarto tras infarto, 7 infartos. De milagro estaba vivo. Literalmente parecía que se iba a morir ahí sentado, dice. Entonces este joven en su inocencia, él le dice, estaría bien que oráramos por su esposo. La sorpresa para él es que la mujer se enojó y dijo, ¿cómo? ¿Cómo quieres orar por mi esposo?
Sí, pues vamos a orar, o sea, Dios puede hacer un milagro. No, y que se levantó al marido y ahí apresurando lo que apenas podía caminar, se fueron de ahí, pero ella se fue violentamente enojada. Porque ella dijo, es que si Dios le dio estos infartos, ¿por qué vamos a orar por esos infartos? Como que ella decía, cristiano loco este, cuando la loca, pues ¿quién era? Órale. Dios, ella dijo, Dios le dio esos 7 infartos y ya se fue de ese lugar. Lo que hay que entender aquí es que si culpamos a Dios por nuestros problemas, nunca lo vamos a buscar por ayuda. Pero tenemos que entender quién es nuestro adversario, el diablo. ¿Quién es el que nos da vida? Jesús. Dios está de tu lado, no está en tu contra. Y esto me lleva a la tercera verdad, el tercer fundamento, que es que Dios nunca nos tentará con nada por lo que Jesús murió para redimirnos. Y a ver, esto es como para repasarlo así un poquito, lo vuelvo a repetir 2 veces más. Dios nunca nos tentará con nada por lo que Jesús murió para redimirnos. Última vez, Dios nunca nos tentará con nada por lo que Jesús murió para redimirnos. En Santiago 1:13 que leímos, cuando alguno es tentado, probado o examinado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Y esta palabra tentado es una palabra parecida a la que leímos hace rato. Ahora es la palabra peirazo, que quiere decir probar, que quiere decir examinar, que quiere decir tentar. Por eso, cuando alguno es tentado, probado o examinado, no diga que es tentado de parte de Dios. Y sabemos por las Escrituras que Dios sí prueba a su pueblo. La Biblia dice que el Señor prueba los corazones, pues prueba tu corazón. Y Dios nos pondrá a prueba a veces. Pero ¿cómo lo va a hacer? Bueno, pues pidiéndonos que hagamos algo, tal vez requerir algo que requiera un sacrificio. Él te va a probar, a ver cómo está tu corazón. Tal vez incluso un gran sacrificio de tu parte. Eso puede ser, es parte de ser cristiano, donde tienes que tomar tu cruz y seguirlo. Y ahí se ve de qué estás hecho, si lo vas a seguir o no, o lo vas a abandonar. Tal vez Él pueda decirte que quiere que entregues tu vida para el servicio misionero y que quiera que vayas a vivirte a otro lugar, a otro país y dejes a tu casa, a tu parentela, ¿no? Tu familia, tus comodidades y vayas a vivir a un estilo de vida menor que el que estás acostumbrado. Puede ser que Dios te llame a esto. Hay gente que ha obedecido cuando Dios lo ha llamado. Tal vez no lo haga a todos en ese sentido, pero puede Él probarte. Él es Dios, Él puede probar en dónde está tu corazón. Y hay que entender algo, que estamos aquí por un corto tiempo. El cielo es real y el infierno está calientito. Entonces, la eternidad es larga y el tiempo muy corto para que desobedezcamos. Entonces, si Dios te llama a algo, pues obedécelo. Es mejor estar dentro de la voluntad de Dios que andar por tu lado. Y Dios probó, por ejemplo, el corazón de Abraham. ¿Se acuerdan del caso de Abraham cuando le pidió que entregara a su hijo y que lo sacrificara? ¿Y qué hizo Abraham? Él obedeció, o sea, preparó todo, la leña, iba a entregar a su hijo, su único hijo, su hijo amado, que había estado esperando por tantos años y en su vejez fue y le entregó a Dios su hijo. Y ahora, ¿qué pasó? Su hijo amado Isaac, cuando vio Dios lo que había en su corazón, lo detuvo y le dijo, está bien, puedes quedártelo, ya vi que sí estabas dispuesto a entregármelo. ¿Se acuerdan la historia, no? O sea, ya vi que tu hijo no es tu Dios, yo soy tu Dios. Ya vi dónde está tu corazón, puedes quedarte con él. Yo me estaba acordando de en una ocasión, yo estaba en una iglesia en Monterrey donde me congregaba y había una necesidad en la iglesia fuerte económica y pues yo no era el más rico de la iglesia, ¿verdad? Pues era estudiante foráneo. La realidad es que yo traía poquito dinero simplemente para la comida de ese día.
Y cuando hubo un llamado a ver si alguien quería sembrar, yo empecé a sentir algo y sentí, digo, no soy el más generoso, pero en esa ocasión yo empecé a sentir algo de que yo debía sembrar eso y era un sacrificio que yo estaba haciendo. ¿Qué significaba eso? Que ese día no iban ni comer ni cenar. Hasta el otro día ya iba a tener comida. Eso fue durante una mañana. Y bueno, y no había desayunado porque yo normalmente me voy a la iglesia sin desayunar. Yo por lo general ayuno. O sea, yo ahorita ando sin desayunar, ayuno. Ya en la tarde me atranco bien, ¿verdad? Pero procuro venir en ayuno. Es algo que comúnmente acostumbro hacer los domingos. Busco al Señor en la mañana temprano y vengo en ayuno y a compartir. Pero esa ocasión no había comido y el dinero que traía, yo estaba así con una lucha tan fuerte, pero hasta que decidí, bueno, Señor, yo lo voy a dar. Y paso y doy esa ofrenda para esa necesidad que había en la iglesia. Nadie sabía esto, solo era algo entre Dios y yo. Ahorita lo puedo platicar como testimonio. Cuando salgo, pues me tenía que ir ya a mi casa y pues, bueno, de ahí iba a otra iglesia, ya me acordé, todo tenía otra actividad. Pero el punto es que yo no iba a comer, ya me iba a ir directo y hasta la noche a ver qué. Pero esa vez, y fue una enseñanza para mí, yo fui probado realmente ahí, o sea, fue un sacrificio que hice. Y, y el Señor me acuerdo que me premió porque ese día unos amigos de mis papás me dijeron, ¿qué vas a hacer? Y así que, ¿qué vas a comer? Y todavía se vienen así como que a hacerte más feo la cosa, ¿no? Pues no, no sé todavía. O sea, no. Y ellos me invitaron a comer. No, yo nunca les dije nada. Su hijo, amigo mío, y me dijeron, oye, pues nos gustaría que nos acompañaras a comer. Pues bueno, yo así como que, déjenme checo mi agenda casi, ¿verdad? Me invitaron al Hotel Ambassador a un buffet muy lujoso, no, yo creo que es la mejor, de las mejores veces que he comido y más en esa situación en la que estaba. Comí tan sabroso, tan rico y no me costó nada. Pero todo fue como que de alguna forma Dios probó mi corazón y yo estuve dispuesto a ceder algo que yo tenía para mí y Dios me recompensó de alguna forma. Bueno, pues Dios nos prueba, Dios nos prueba. Dios no nos tentará ni probará eh, con el mal. Eso es lo que quiero aclarar, mire, porque esa fue una prueba que a mí me ayudó a madurar. Pasé un momento incómodo, si quieren, un sacrificio, pero eso me ayudó a confiar en Dios, a saber que Él está pendiente de mí. El Señor probará nuestros corazones, pero nunca, está entrando una llamada aquí, qué bueno que lo silencié. Nunca lo hará poniendo algo de lo que Cristo murió para poder redimirnos. Él no te va a tentar con eso, no te va a probar con eso. Así es que Dios no tentará ni probará a nadie con el mal. Él no te tentará a pecar. Él no te tentará, por ejemplo, a embriagarte. Pues claro que no te va a tentar así. Él no te tentará con la secretaria de tu trabajo. Pues eso no viene de Dios, obviamente. Eso es mal, eso es algo malo. Él no te tentará que seas infiel con tu vecino. O sea, no cambiemos la situación. Es que Dios me tentó. Ay, sí. O sea, Él no te tentará a maldecir. Él no te tentará a mentir ni a robar. Dios no tienta a nadie con el mal. Él no puede ser tentado o probado a sí mismo. Y si continuamos leyendo ahí el pasaje de Santiago 1, en el versículo 16, Santiago 1:16 dice, amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Si no es bueno, si no es perfecto, no vino de Dios. Toda dádiva y todo don perfecto viene de Dios. Todo. Si no es bueno y no es perfecto, no viene de Dios. Sin embargo,
Qué bien que las cosas buenas y perfectas vienen de lo alto, del Padre de las luces. Cuando se trata de esto, no hay ni la más mínima variación, dice ahí, o sea, no hay sombra de variación, no hay duda de esto. Lo bueno y lo perfecto viene de Dios. Lo que no es bueno y perfecto viene de otro lado. Y entonces Dios da dones buenos y perfectos. Él nos da cosas que la Escritura llama que son buenas, y no nos da cosas que la Escritura llama que son malas. En el Antiguo Testamento la enfermedad es llamada como mala, es algo maligno, son cosas malignas. Dios no pondrá una enfermedad en ti, Él es tu amigo, no es tu adversario. El adversario es el que roba, mata y destruye. Cuando Jesús tomó en su llaga, las llagas de su espalda nuestras enfermedades, eso me aclara que Él no manda las enfermedades, Él te las quita. Él es lo que hace. En Isaías 53:4 nos dice: ciertamente llevó Él, y ciertamente, o sea, tenlo por cierto esto, ciertamente llevó Él, Jesús, nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre de Él, por su llaga fuimos nosotros curados. Él no pondrá depresión en nosotros. Es más, en su frente llevó una corona con espinos por nosotros. La Biblia dice que el castigo de nuestra paz fue sobre de Él. Él es el príncipe de paz y Él viene y te da paz. Él no nos tentará con iniquidad. Él no pondrá enfermedad sobre nosotros, Él no pondrá depresión sobre nosotros. Él la puso sobre Él mismo para llevársela, Él la cargó para llevársela. Esas cosas son las que Cristo hizo cuando murió para redimirnos. Y Dios nunca nos probará con nada por lo que Jesús murió para redimirnos. Jamás, jamás lo hará. Entonces es importante recordar que Dios no es nuestro problema, Dios es nuestro libertador. Dios no es un destructor, Él es el que nos ayuda. Y hablando de Jesús, Colosenses 1:15 dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y esto me lleva cuarto principio fundamental que quiero que vean. Jesús es la semejanza exacta. Si me ponen la imagen del número 4, que dice número 4, Jesús es la semejanza exacta del Dios invisible. Jesús, a ver, ¿lo podemos repetir esto? Jesús es la semejanza exacta del Dios invisible. En Juan 14:9 menciona: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque Él es la semejanza exacta del Dios invisible, del Dios soberano, del Dios poderoso. El que me ha visto a mí, dijo Jesús, ha visto al Padre, porque Jesús es la voluntad en acción. Ver a Jesús es ver al Padre. En Hebreos 1, versículo 3, hablando de Jesús, dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Jesús es la huella perfecta y la imagen misma de la naturaleza de Dios. ¿Quieres conocer la naturaleza de Dios? Pon tu mirada en Jesús. Enfócate en Jesús. Ve a Jesús y ve lo que Él hacía en su ministerio. ¿Qué es lo que hizo? ¿Cómo trató Jesús a las personas cuando estuvo aquí en la tierra? ¿Jesús alguna vez enfermó a alguna persona? Nunca hizo eso, al contrario, los sanó. Él sanó a las personas. Nunca enfermó a alguna persona en su ministerio. Entonces, ¿por qué algunos creen, como esta señora que dijo: Dios le envió estos 7 infartos a mi esposo? ¿Por qué algunos creen que Dios es el que envía las maldiciones? ¿Por qué creen que Él envía las enfermedades? Él nos libró de la enfermedad, de la pobreza y de la muerte. Para eso murió Él.
Él pagó nuestras culpas en esa cruz. Y por eso Jesús dijo, si me has visto a mí, has visto al Padre, porque esa es la voluntad del Padre. Él, Jesús, es la representación exacta del Dios invisible. Ver a Jesús es ver la naturaleza de Dios. ¿Jesús alguna vez envió depresión a alguna persona? No, nunca lo hizo. ¿Jesús alguna vez lastimó a un niño? Nunca lo hizo. Él puso sus manos sobre ellos y los bendijo. Ese es Jesús y ese es Dios, porque esa es la imagen de Dios. Él sanó al enfermo, Él levantó a las personas que estaban caídas, Él restauró a las personas, no les quitó la vida, Él aportó vida, Él dio vida, Él es generoso. Y si ves a Jesús, ves al Padre. Él es nuestro libertador, Él no es un destructor. Es sorprendente cómo la gente confunde, incluso cristianos confunden a Dios con el diablo. Y está bien claro, está bien obvio que el que roba, mata y destruye es uno y el que da vida es otro. Piensan, cuando pasan por un problema difícil, terrible, por una tempestad fuerte, piensan y culpan a Dios, pensando que la enfermedad, dice, pues Dios me la dio. Ahora, vamos a suponer, a ver, un caso, vamos a suponer que sí lo hubiera enviado Dios, la enfermedad, que no es, esto sabemos que no es así. Pues, ¿qué pasaría si te tomas una aspirina o un paracetamol para que se te quite el dolor de cabeza? Entonces estás tú en contra de la voluntad de Dios, eres un vil rebelde. O sea, con esa lógica, ¿no? Es una tontería. Y yo creo que tendríamos que apedrear a los doctores porque son los más pecadores, y el que tenga una farmacia y venda medicamentos, pues vamos a quemársela. Es ilógico, ¿no? O sea, es una locura eso. Claro que no es así. Gracias a Dios por la ciencia médica, por los doctores, por los enfermeros, por todos los que ayudan y aportan a que la gente se mantenga viva mientras podemos ir y orar por ellos y mientras puedan incrementar su fe y conocer que Dios es el que sana y salva. Qué bueno que contar con todo eso. Pero es sorprendente cómo la gente confunde. No, Dios no nos prueba con cosas por las que Cristo murió para redimirnos. Entonces hay que aclarar esto. Dios no es tu problema, sino que debes darte cuenta algo más. Dios no es tu problema, pero también, y este es el siguiente punto, el número 5, la gente no es tu problema, porque la gente no es tu enemigo. La gente no es tu enemiga, las personas no son tus enemigas. En Efesios 6, versículo 12, nos menciona porque no tenemos lucha contra sangre y carne, es decir, no contra personas, sino contra, y ahí nos da una lista, potestades, principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No luchamos contra sangre y carne. Tu enemigo no es tu jefe. Tu enemiga no es tu esposa. Tu vecino, el que no te regresó el topper, no es tu enemigo. Ese no es tu enemigo. Tu enemigo no es una persona. Ahora, puede haber un espíritu maligno influyendo esta relación. Puede haber, eso sí. Pero tu lucha no es contra el vecino o contra tu esposo o tu esposa. Tu lucha es contra espíritus, potestades, gobernadores de las tinieblas. Nuestro enemigo es Satanás, claramente. Él es el que quiere matarnos y destruirnos. Entonces, ¿qué pasa? Que mientras nosotros erróneamente culpamos a Dios o culpamos a las personas, no encontramos la ayuda que necesitamos y nos desviamos y no atacamos el problema real. Necesitas darte cuenta que tu enemigo no es Dios ni las personas. Tenemos un adversario, el diablo, el que anda como león rugiente buscando alrededor a quien devorar. Él es el adversario, él es el engañador, él es el enemigo. ¿Quién ha ido de pesca? ¿Alguien ha ido de pesca? Ok. ¿Conocen los curricanes? ¿Qué es un curricán? ¿Alguien sabe lo que es un curricán? Algunos no saben, ¿verdad? El curricán es como un pescadito, puede ser de plástico, de madera, hay unos de hule, y que tiene un anzuelito ahí escondido, y entonces cuando viene el pez es engañado,
Si supiera lo que hay atrás de toda esa tecnología que se le está enviando, no le haría caso. Pero él va engañado pensando que puede encontrar un buen alimento, algo atractivo. De hecho, hay unos que, bueno, no sé cuál sea el nombre correcto, porque en cada lugar hay nombres, bueno, los americanos, hay los jigs, los minnows, las cucharas y los poppers, bueno, tienen diferentes nombres, los rapala. Y hay unos que le llaman cuchara porque es así brillosito, es como si fuera una especie de cuchara metálica. Y al irse moviendo, la luz del sol empieza a reflejarse y llama la atención para el pez y dice, ay, ahí hay comida, vamos a agarrarlo. ¿Y qué pasa? Que va, la agarra y lo pescan a él. Hay unos que le decimos bailarinas, ¿sí han visto? Sí les ha tocado las bailarinas, imagínense el curricán que tiene unos como pelitos, como una hawaiana, ¿no? Así como la faldita de hawaiana, entonces va, imagínense que va ahí, no los voy a bailar yo para decirles cómo, pero les atrae, ¿no? Al pez y va y un pez es engañado y es capturado por no saber que el curricán es su enemigo. Cuando él creía que era algo bueno, dice, es mi amigo, me está trayendo comida, cae y es pescado. En la plaza de toros, va el toro, ve al matador que sale con su capa. Yo no sé mucho de toros, pero por lo menos en las caricaturas salía, ¿no? Ahí que va con su capa roja y el toro piensa que la capa es su enemigo. Y ahí va atrás de la capa y siguiendo y el ole nada más le levanta el otro y lo trae ahí vuelto loco. Pero el enemigo es el que trae la capa, es el matador que saca la espada y se le encaja y lo mata. Qué distinto sería si desde un principio el toro supiera que el torero es su enemigo. Ni caso le haría la capa, se iría contra el torero directo. O sea, hay toros de lidia que los utilizan como entrenamiento y que se hacen muy hábiles y empiezan a conocer y dicen, no, es que ese toro ya está toreado. Ese ya no lo engañas fácil, ese ya se va directo sobre el torero, no sobre la capa, sobre el capote. Entonces, qué importante que nosotros no seamos engañados y sepamos quién es el verdadero enemigo, porque entonces podremos defendernos, podremos soportar, podremos avanzar, podremos caminar por esa vía de escape que Dios nos está dando. Pero si tú estás culpando a Dios de algo que no tiene nada que ver con Dios, estás equivocando tu camino. Por eso tenemos que aclarar bien quién es cada quien. En Lucas 10:19, y esto es buenas noticias, porque Lucas 10:19 dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Dios, estas son palabras de Jesús. Dios te está diciendo, a ti te doy poder y autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Y serpientes y escorpiones está simbolizando aquí a espíritus malignos, sobre las potestades, las huestes espirituales de maldad. No está hablando de carne y sangre, está hablando de espíritus y sobre toda fuerza del enemigo, es decir, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas en las regiones celestes. Sobre todo eso, Dios te dice, yo te doy autoridad, potestad, y nada te dañará. Qué buenas noticias esto, ¿no? Tengo un enemigo que juega chueco, pero tengo quien me respalda y me da autoridad. En Marcos 16:15, la gran comisión, cuando dijo, id por todo el mundo, dijo Jesús, y predicar el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Y qué dice ahí? ¿Cuáles son las señales? En primer lugar, en mi nombre echarán fuera demonios, y dice, hablarán nuevas lenguas y tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Tenemos autoridad por ser hijos de Dios. Santiago 4:7 me dice, someteos a Dios. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y él va a huir de ti. Él se va a ir corriendo. Él se va a ir espantado, despavorido, con la cola entre las patas.
porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Porque más son los que están con nosotros que los que están en contra. Y esto me lleva al sexto punto, que prácticamente ya lo dije. El sexto punto es que tenemos autoridad sobre el enemigo. Tú tienes autoridad en el nombre de Jesús sobre el enemigo. Y en medio de una prueba, entonces nosotros podemos mirar a Dios. Él es bueno. Y en medio de la prueba, Él te da una vía de escape. Y Él quiere ayudarnos. No quiere dañarnos, Él quiere ayudarnos. Punto número 7. Dios siempre dice la verdad y el diablo es mentiroso. Esto hay que aclarar, hay que tenerlo bien en cuenta. Números 23:19 nos dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará. Habló y no lo ejecutará. Claro que Él cumple su palabra, Él cumple sus promesas, puedes confiar en Él. Dios no es un hombre para que mienta. Él hará que su palabra se cumpla. El cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Están vigentes. En Hebreos 6:16, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda la controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, vean esa frase, y la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. En primer lugar, su consejo, el consejo de Dios es inmutable y además es imposible que Dios mienta. Dios no miente, por el contrario, veamos quién sí miente. Hablando Jesús en una ocasión en Juan 8:44, pero hablando de unos líderes religiosos de su tiempo, vean cómo los describe. Dice Jesús a ellos, les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, sí, es el que roba, mata y destruye, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, Satanás no solo es un mentiroso, dice ahí que es el padre de la mentira. Por un lado, entonces, tenemos a un Dios que no miente, que es imposible que mienta. Él siempre dice la verdad, Él siempre cumple lo que dice. Su consejo es inmutable, sus promesas se van a cumplir. Pero por otro lado, tenemos al diablo, que todo lo que dice es mentira. Él miente, es padre de mentira. Y entonces estas son 7 cosas que necesitas saber para poder pasar a través de las pruebas, para poder caminar por sobre la adversidad sin que te quedes postrado, para poder seguir y avanzando, ir de la mano de Dios. Y miren, les dije que les iba a dar 7 cosas, pero ando de buena onda hoy y les voy a dar una extra. Ahí les va el bono extra. Ahí les va la número 8 para que le apunten. Y voy a invitar a los músicos que me acompañen, por favor. ¿Lo podemos leer? ¿Me la ponen, por favor, la siguiente? La 8. A ver, pónganse de pie junto conmigo. Vamos a leer esto. Dios te ama y está de tu lado y te proveerá la vía de escape. Cuando estés pasando por pruebas, recuerda esto. Dios te ama. A ver, ¿se lo puedes decir al de al lado, por favor? Y luego le dices al del otro lado y luego le dices al de atrás y luego dítelo a ti. Dios te ama, está de tu lado y te proveerá una vía de escape. Dios te ama, está de tu lado y te proveerá una vía de escape. ¿Quién recibe esto? Dice, sí, yo sí, a mí me gusta eso. Dios me ama. Vamos a decirlo en primera persona. Dios me ama, está de mi lado y me proveerá una vía
de escape. ¿Se acuerdan del pasaje que leímos al principio? Como decía que Él va a proveer una vía de escape en la Nueva Biblia de las Américas, que venía así. Vamos a repasar rápidamente estas 7, 8 verdades. Bueno, Dios no es tu enemigo, número 1. Número 2, el diablo es tu adversario. Número 3, Dios nunca nos tentará con nada, por lo que Jesús murió para redimirnos. 4, Jesús es la semejanza exacta del Dios invisible. Entonces, si yo veo lo que hacía Jesús, yo entiendo al Padre, porque si veo a Jesús, veo al Padre. Jesús sanó, Jesús restauró, Jesús dio vida, vino para darnos vida. Eso es lo que quiere el Padre para ti. Número 5, la gente tampoco es tu enemiga. La gente no es tu enemiga. 6, tenemos, yo estoy hablando, tenemos autoridad sobre el enemigo. Y 7, Dios siempre dice la verdad, pero el diablo es el mentiroso. Y el bono extra, la 8, Dios te ama, está de tu lado y te proveerá la vía de escape. Necesitas a Jesús. Miguel lo dijo muy claro. Necesitamos a Jesús. Hay pruebas. Vivimos en un mundo caído. Hay un enemigo que roba, mata y destruye, pero necesitamos a Jesús, nuestro amigo, el que puede sanarte, el que puede restaurarte. Te invito a que cierres tus ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias porque en cada prueba, dificultad, tormenta, adversidad, tentación, tú estás con nosotros, Señor. Y tú no nos dejarás ser tentados más allá de lo que podemos nosotros resistir, sino que juntamente con la tentación, tú dices, con la prueba, tú proveerás una vía de escape. Tú nos das la salida, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres tan poderoso, eres tan grande que puedes cambiar cualquier circunstancia, cualquier maldición la puedes convertir en bendición. Sabemos que a los que te aman, todas las cosas les ayudan a bien, Señor. Aún las que no entendemos, aún las que nos causen dificultad, sufrimiento, sacrificio. Gracias, Señor, porque tú siempre estás con nosotros. Tu palabra es verdad, se cumple. Podemos confiar y descansar siempre en ti, Señor. Eres tan grande que tú cambiaste el agua en vino. Tú cambias nuestro lamento en baile. Al enlutado tú lo haces estar de fiesta, Señor. Tú al ciego lo haces ver, porque no hay nadie como tú, Señor. Tú brillas en la oscuridad. Tú nos das vida nueva, porque no hay nadie como tú. Y yo puedo decir, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más grande que cualquier otro. Él es el sanador, es grande en poder, es mi Dios. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ora conmigo y vamos a invitar a que Jesús venga a reinar en nuestras vidas, ¿les parece? Levanta tus manos, cierra tus ojos y vamos a rendirnos delante de Él y di, Señor Jesús, hoy rindo mi vida a ti para que tú seas mi Señor, mi Dios, mi Rey. Renuncio a mis privilegios para que sea tu voluntad hecha en mi vida. Que mi voluntad se alinee a tu voluntad. Sé mi Señor, mi Rey y mi Salvador. A ti me rindo. Te pido perdón por mis faltas, por mis errores. Pero gracias, Señor, porque tú estás conmigo y a pesar de mi infidelidad, tú permaneces fiel. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén.